posición, a velocidad, lo que sea, lo cambia a otra variable que es teta, ¿sí? Y a esa variable, o z, o la variable que le quieras llamar, esa variable se maneja a través de funciones trigonométricas. Entonces empiezas a aplicar identidades trigonométricas, resuelves la integral de ese cambio de variable, la resuelves, ya que la resuelves porque te queda directa después de que vas sustituyendo todas las identidades trigonométricas. Debes de ser hábil en la parte de identidades trigonométricas, ya que sustituyes todo y resuelves, esa respuesta está en el cambio de variable, no la necesitas la variable principal, aplicas el triángulo para regresar la variable, ¿sí? Entonces el triángulo te sirve para hacer el cambio de variable y para retornar esa variable a la variable original. Para eso te sirve el triángulo, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la metodología de solución de sustitución trigonométrica. Cambio la variable a trigonométricas, la resuelvo por trigonométricas, identidades trigonométricas, bla, 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 bla. Llega una integral de coseno, llega una integral de seno, una integral de tangente, secante por tangente, etcétera, etcétera, etcétera. La resuelvo, ¿sí? Resuelvo esa integral, está en términos de una variable que no es la principal, tomo el triángulo, ¿sí? Y en base al triángulo regreso a la variable principal. Entonces, a grandes rasgos, eso es sustitución trigonométrica. Entonces, díganme cuál es el primer caso. O sea, ¿cómo es el primer triángulo? ¿Cómo? Voy. Sí, hay tres tipos. Entonces, el primer tipo, dígame cuál es el cambio de variable que se propone y el triángulo, cómo va ubicado. Bien, en el manual lo pueden revisar en internet, como gusten. Pues el primero sería la raíz de a cuadrada menos x cuadrada. ¿Sí? A es un valor real, ¿sí? 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 5 al cuadrado, no lo sé, un medio al cuadrado, y esta es la variable, ¿no? Tengo este radical. ¿Qué cambio de variable se propone? X igual a seno de u o seno de x. Seno de teta le voy a poner. Ajá, ¿y el triángulo cómo va? Pues la hipotenusa sería a. Uh-huh. Y los catetos x y a cuadrada menos x cuadrada. Cateto opuesto, ¿cuál sería? El opuesto sería x. Uh-huh. Y el adyacente, el tipo, la forma, la raíz. Sí. Perfecto. ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es este? ¿El que sigue? El de la raíz de a cuadrada más x cuadrada. Si se dan cuenta, cambia el signo y aquí puede cambiar el orden, no importa, ¿no? Porque es una suma. ¿Cuál se propone? Sería x igual a por la tangente de teta. Perfecto. ¿Y el triángulo cómo iría? ¿Qué iría en la hipotenusa? La hipotenusa sería la raíz. Cateto opuesto. X. ¿Y adyacente? A. Muy bien. ¿Y la última? Sería x cuadrada menos a cuadrada. Exactamente. Esta no es la misma que esta, porque aquí la x es positiva y aquí es negativa y aquí es positiva. Aquí la a es positiva, aquí la a es negativa.
¿Qué cambio se propone? Yo tengo aquí x igual a a por la secante de teta. Muy bien. Y llevan la hipotenusa. La hipotenusa sería x, El opuesto. el opuesto a la raíz, Ujú. Entonces, para las de sustitución trigonométrica son estos tipos. Si tenemos una integral de este tipo, que tenga esta raíz, vaya, esto, es sustitución trigonométrica. ¿Sí? Acá puedo tener x afuera o x al cuadrado afuera. No importa, la raíz es lo que me interesa. Si la raíz está en esa integral, es sustitución trigonométrica. Puedo tener aquí 2x y aquí x cuadrada y aquí menos 3x cuadrada, pero si tiene la raíz, es sustitución trigonométrica. ¿Sí? Entonces, copien este cuadro, porfa, porque ahí les voy a ir preguntando. No me lo sé, la verdad, no me lo sé. Entonces, dependiendo del tipo de la integral, pues yo les voy a decir cuál es el cambio de variable y al final cuál es el triángulo, ¿no? ¿Se lo copiaron? Ya. Listo. Listo. ¿Qué otro profesor les da clases aparte del Doc Gaitán y el Doc Valdenegro? Bueno, a los de control, el doctor Otmar. No lo conozco. Oh. ¿A los de física qué les da? Debe de ser de metrología, ¿no? Nosotros los de metrología los de somos de la maestra Silvia Martínez. Ok, ¿y los de meca? a mecánica nos da Antonio. Ah, ya. Y a los de... ¿Qué falta? Mecatrónica, ¿no? Son 4 profesores diferentes. Sí, son 3, ¿no? Nos dijeron que eran 4. Es Gaitán. El de ahorita no me acuerdo cómo se llama. Sí, Sánchez Gaitán, Aquí Jiménez, está. creo que es. Hugo Jiménez, ¿qué les da él? Es Alberto Vázquez, Hugo Jiménez y Gaitán. Ah, el Doc Betito. ¿Y Hugo Jiménez qué les va a dar? Métodos numéricos. No recuerdo, la verdad. Ahorita nada más vimos electrónica y programación. ¿Programación en qué? Es C para la aplicación móvil, según. Pero es muy básico. Ok, espérame tanto, voy por mi cargador.
Listo. Bien. Ok, vamos a ver. Bien. Vamos a hacer la primera. Sencilla. La integral del diferencial de u sobre a cuadrada menos u cuadrada a la 1/2. Bien, entonces, ahí está. Entonces tenemos esa integral, ¿sí? El diferencial de u sobre, este es a cuadrada. Creo que sí, era la primera, era a. Sí. A cuadrada menos u cuadrada. Y eso elevado a la 1/2 sea raíz cuadrada. Entonces ya tengo esta raíz. Sí, esta integral tiene esta raíz. ¿Qué caso es? De los que escribimos aquí. El primero, ¿no? El de x igual a el seno del ángulo. Ok. Bien, entonces deben de, fíjense bien, ¿cuál es la variable en esta integral? ¿A o U? U. U, porque el diferencial me lo dice, ¿no? Bien, entonces propongo mi cambio de variable que dice U es igual a seno, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, entonces, paso 2, sustituyo el cambio de variable. ¿Mm? Bien. Entonces vamos a sustituirlo. Ah, bueno. ¿Ya lo puedo sustituir? ¿O me falta algo? Se tiene que cambiar también el diferencial. Exacto, no cambiar, sino derivar. Sí. Necesito conocer el diferencial de U, ¿no? Entonces hay que derivar en ambos lados. Acá me queda el diferencial de U es igual, y como me queda aquí la derivada. Coseno positivo. Bueno, será A coseno de teta de teta. Muy bien, A coseno de teta de teta. Sí, era lo que me faltaba, porque tengo U, ajá, pero no tenía quién es diferencial de U, entonces hay que calcularlo. Por eso se derivó. Ahora sí. ¿Sí queda claro esa parte? Sí. Perfecto. Entonces, ahora sí, tengo el diferencial de U en el numerador, eso es A coseno de teta, diferencial de teta, sobre la raíz cuadrada de A al cuadrado menos U al cuadrado. A seno de teta al cuadrado. ¿Sí? Bien. Entonces acá va a quedar A coseno de teta, diferencial de teta, sobre la raíz de A al cuadrado menos A al cuadrado seno cuadrado de teta. ¿Estamos de acuerdo acá? Sí. Muy bien. Entonces, de acá se me ocurre factorizar la A cuadrada. Coseno de teta, diferencial de teta, sobre la raíz de A al cuadrado por 1 menos seno cuadrado de teta. Aplico propiedades de raíces hasta acá para que calcular la raíz de esta. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Entonces, aplico raíz en este término y en este producto y en este producto, ¿no? Hay un producto, entonces puedo dividirlo en producto de raíces. Entonces acá me va a quedar A por raíz de 1 menos seno cuadrado de teta. ¿Sí? Esta se simplifican. ¿Esto a qué es igual? Lo que está dentro de la raíz a qué es igual. Es una pitagórica.
Coseno cuadrado de teta. Bien, entonces acá me va a quedar la integral a sobre a es 1. Coseno de teta, diferencial de teta, sobre la raíz cuadrada del coseno cuadrado de teta. Sí, esta es pitagórica. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, ¿no? Y despejas. Muy bien, el cuadrado de acá y la raíz se simplifican. Me va a quedar la integral del coseno de teta, diferencial de teta, sobre coseno de teta. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Cuánto me da esa integral? Teta, ¿no? Sí. Teta más c, ¿no? Bueno, sí. Bien. Entonces, esta de aquí es la respuesta de la integral de mi cambio de variable. No es la variable principal porque aquí no tengo teta. Tengo que regresar esa variable. Y eso lo hago con el triángulo. ¿Cómo está el triángulo? ¿Qué tengo en la hipotenusa del triángulo? A, Opuesto X. y adyacente la raíz, ¿no? Ujú. Bien. Entonces, con este triángulo retorno mi variable. ¿Y qué tengo aquí? Teta. ¿Sí? ¿Sí o no? sí. Sí. ¿Cómo la puedo calcular de acá? Con la tangente, ¿Con Pitágoras? Vamos a ver, dicen por ahí tangente. ¿Tangente de qué? De teta. del ángulo. ¿Es igual a qué? A teta opuesta sobre adyacente. ¿Mm? ¿Y luego? Hay que sacar Tangente tangente inversa. inversa. Oh. Ahí. ¿Tangente inversa es lo mismo que arco tangente? Sí. Ujú. Muy bien. No. Ya sé cuánto vale teta. Teta vale tangente inversa de esto. X sobre raíz de a cuadrado menos... De hecho no es X, es U. Es U. ¿Ah? Entonces ya sé cuánto vale teta, entonces la regreso. Entonces en lugar de teta coloco tangente inversa de U sobre raíz de a al cuadrado menos u al cuadrado más c. Esta es la respuesta que me interesa, porque está en forma de las variables de mi ejercicio. ¿Queda claro? Sí. Bien. Y de la siguiente, integral del diferencial de x, 4x al cuadrado más 9. Perfecto. Ahora tengo esta. La integral del diferencial de x sobre x por la raíz cuadrada de 4x al cuadrado más 9. ¿Sí? ¿De qué tipo es? Ya saben, ubiquen la raíz. Si la raíz encaja en uno de los casos, la resolvemos por trigonométrica. Que no les interese el resto, solo la raíz.
Sería el segundo caso, ¿no? El de x igual a de tangente del ángulo. Muy bien. Entonces el caso 2, por lo tanto, en este caso si es x es igual a por la tangente de teta. ¿Cuánto vale entonces diferencial de x? Secante cuadrada. A por secante cuadrada de teta. Bien. Ahora fíjense bien. Hay dos maneras de hacerlo. ¿Cuánto vale A? 9, ¿Segura? pues un 4. Vale 3. A vale 3, exacto. Entonces hay dos maneras de hacerlo. ¿Sí? Una de las maneras es dejarlo expresado como A, pero sabemos que A vale 3. ¿Sí? Esa es una de las formas que lo podemos hacer. Ahora, aquí tenemos un problema con esta. A al cuadrado vale 9. X al cuadrado vale 4x al cuadrado. A vale 3. ¿Y cuánto vale x? Eso es por la fórmula, ¿no? Porque así lo tenemos en la tablita. A y x. ¿Cuánto vale x? 2x. 2x. Y si se dan cuenta, bueno, lo voy a dejar así, pero no es tan correcto. Si se dan cuenta, no es puramente la x. Entonces, previamente hay que hacer un cambio de variable. Antes, ¿por qué pasa esto? Porque acá tenemos un valor constante. Por eso sucede, tenemos un valor constante. Y si nos vamos a la tablita, ahí es x al cuadrado más a al cuadrado. Que si yo le cambio la variable aquí, por ejemplo, por u, sería u al cuadrado más a al cuadrado. Pero u está solita, ¿sí? En la tabla que pusimos al inicio. Y aquí no, aquí tiene una constante, entonces lo debo de dejar exactamente igual a esto. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un cambio de variable, vamos a poner la letra u o la z o la que quieran, ¿no? U es igual a 2x. X es igual a u sobre 2. ¿Se entiende esa parte? ¿Sí o no? ¿O no se entiende muy bien esa parte? Sí se entiende. Sí. ¿Y los demás? Sí. Sí. Bien. Bueno. Entonces, si aquí calculamos su derivada, de este, ¿cuánto me daría? Bueno, ¿sí? Un medio de u. Ujú. Muy bien. Entonces podemos reescribir la integral. Ahí está. ¿Están de acuerdo con eso? De hecho aquí es 2x, ¿no? Perdón, aquí es... no, sí. Ah, No, sí es u sobre 2. ¿Sí, no? X, u sobre 2. ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, si hacemos este producto, este 2 queda dividiendo y este 2, ¿qué sucede? Bueno, lo podemos hacer Se después. van. Entonces, mira, vamos a poner acá, entonces en lugar de x vamos a poner u.
¿Por qué? Porque en base a eso está la integral, ¿no? Entonces vamos a sustituir el cambio de variable. La integral. ¿Cuánto le queda un medio entre un medio? 1. Corta. ¿Cuánto? 1. Tengo una duda. ¿Ahí es 9 cuadrada o A cuadrada? A. A cuadrada vale 9, ¿no? Ok. ¿Sí? Ok, entonces acá me quedaría entonces diferencial de U, que sería A secante cuadrada de teta sobre U, y U vale A tangente de teta, por la raíz cuadrada de U, que sería A cuadrado tangente al cuadrado de teta, más A al cuadrado. Hay varias maneras de hacerlo, ¿no? Esta es una de ellas. Puedes sustituir aquí 9 y 9, 3, 3, da igual, ¿no? A mí me gusta más manejarlo con letras. ¿Aquí sí vamos bien? Sí. Bien. Sí. Entonces, lo mismo, vamos a factorizar la A para buscar una pitagórica, ¿no? Cuadrada, tangente cuadrado de teta, más 1, ¿no? Perfecto. ¿Cuánto me da esta identidad? Ah, Esta raíz de A queda como A por A cuadrada, ¿no? ¿Y esta cuánto me da? Es pitagórica también. Es secante al cuadrado de teta. ¿Positivo o negativo? Positivo. Muy bien. Y la raíz te queda secante nada más, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Esta A cuadrada es porque raíz de A cuadrada es A por A cuadrada, ¿no? Muy bien, entonces acá me quedaría diferencial de teta sobre A tangente, ¿no? Eso es igual a 1 sobre A. ¿Está la integral de la tangente en el denominador de forma directa? sí. Sí, hay una integral así directa, diferencial de teta sobre tangente de teta. Ah, No. Sería secante, ¿no? Bueno, o sea, no se integraría ahí, ¿no? Sino se ocuparía la propiedad. Ajá, 1 entre tangente, ¿cuánto es? O sea, la recíproca. Es secante, ¿no? O es Tangente. Secante y de coseno. cotangente, ¿no? Hay una integral directa así. Logaritmo de seno. sí hay. Sí, logaritmo de seno. Bien, ese igual es demostrable. Entonces sería 1 sobre A. ¿Por qué no hicimos esta? Porque no es directa. Entonces evito problemas y trato de aplicar identidades trigonométricas hasta llegar a una fórmula directa. Esta es directa. Entonces aplico aquí la integral. ¿Cuánto me queda? Perdón, logaritmo neperiano del coseno, ¿verdad? ¿Cuánto da? No, logaritmo neperiano del seno, ¿no? Una pregunta. Había secante cuadrada de teta sobre secante de teta y se fueron las dos. Ah, sí, cierto.
Qué bueno que me dices. Y se podría ir, podría quedar secante sobre tangente y ya eso se pasa a seno. Díganme sin pena, porque luego se me va a veces la onda y no me molesto, yo no me molesto que me corrijan. Sí, cierto. Entonces acá me queda secante de teta, diferencial de teta. Pues yo también lo estoy haciendo al paso, no creo que me la sé o la estoy viendo, la estoy haciendo, entonces sí puedo cometer errores. Ah, tangente de teta. Ajá, sí, tienes razón. ¿Por qué? Porque este es 1 y aquí hay 2, se va el exponente 2 menos 1, 1, ¿no? Perfecto. Acá queda 1 sobre A, la integral de la secante de teta sobre tangente de teta, diferencial de teta. ¿La secante qué es igual? 1 sobre el coseno. ¿Por qué hacemos esto? Porque esta no es una integral directa, entonces hay que reducirla. La tangente es seno entre coseno. ¿Ah? Extremos por extremos y medios por medios. Este para acá, se va el coseno. Esta de aquí no hay una directa, entonces aplico la recíproca. 1 entre seno, ¿cuánto es? Cosecante. Cosecante de teta. ¿Hay una integral directa de cosecante de teta? ¿Qué hay? Es menos logaritmo de cosecante de U más cotangente de U. Es logaritmo. Ajá, bueno, logaritmo de cosecante de U menos cotangente de U. Bueno, de Logaritmo de cosecante de teta menos cotangente de teta. cotangente. Cotangente. Sí, así. ¿Están de acuerdo? Sí. Los demás, solo escucho 4 o 5 voces. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, me voy al triángulo. ¿Qué me dice el triángulo? Lo voy a hacer aquí, porque me va a llevar un poco de espacio. ¿Cómo está ubicado el triángulo? ¿Qué hay en la hipotenusa? Raíz de A cuadrada más X cuadrada. Raíz de A cuadrada más U cuadrada, ¿no? Entonces aquí es U y aquí es A, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a buscar qué necesitamos. Necesitamos cosecante y necesitamos cotangente. ¿Sí? Ya depende de cada quien. La cosecante, ¿qué es igual? 1 sobre seno. 1 sobre seno. La hipotenusa sobre lo opuesto. Permíteme un tantito. Ah. Disculpen. Bien. ¿Ok? Entonces, la cosecante es 1 entre coseno, ¿no? ¿Y coseno a qué es igual? Es cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Están de acuerdo? Sí. Coseno de teta es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces,
cosecante de teta va a ser lo opuesto, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Pero el cosecante es 1 sobre seno. ¿No? Entonces acá es cateto opuesto y acá es cateto opuesto. Ahí está. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Entonces, la tangente es puesto entre adyacente, que sería abscisa entre ordenada. Entonces la cotangente sería ordenada entre abscisa. ¿Verdad? Sí. Entonces la cosecante de teta sería igual a raíz de a cuadrada más u cuadrado sobre U. sí. Y la cotangente es igual a adyacente entre opuesto, a entre u. ¿Están de acuerdo? Sí. Esto va a ser igual a 1 sobre a por el logaritmo neperiano de la cosecante, o sea, raíz de a al cuadrado más u al cuadrado sobre u menos a sobre u más c. ¿Están de acuerdo? Sí. Aquí queda el ejercicio. ¿Se podrían restar? ¿Se podían qué, perdón? Restar. Las dos Ok. acciones. Pero de manera general ya lo puedo dejar así. Tienen que sustituir otra vez los valores, ¿no? Exactamente. Sí, ¿Dónde falta- tengo u acá? Aquí no tengo u. Tengo Sí. que regresar esa variable todavía. ¿Sí? Siempre pregúntense eso. Ya llega la respuesta. ¿Tengo u acá? ¿Tengo u acá también? No. No, entonces tengo que regresar otra vez esa variable. Ya regresé con el triángulo. Pero acuérdense que antes de empezar el ejercicio hice un cambio de variable. ¿Sí? Entonces hay que regresarlo. A vale 3. Logaritmo neperiano de raíz cuadrada de a al cuadrado es 9. U al cuadrado sería 4x al cuadrado sobre u vale 2x, menos a vale 3 y u vale 2x. Esta sí es mi respuesta. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Ya para Sí. irnos? ¿Andé? No entendí el comentario que dijeron ahí. Bien. Entonces, ¿queda claro la de sustitución trigonométrica? Sí. ¿Entienden cuándo la van a aplicar? Sí. Bueno, entonces, como conclusión, si ven un producto de funciones diferentes, es por partes. Si ven una fracción de polinomios y esa fracción es impropia, fracciones parciales. Si ven que la integral tiene un radical que concuerda con uno de estos tres casos, es sustitución trigonométrica. ¿Sí? A estos tres métodos añádenle todas las formulitas que han visto en el Granby, ¿sí? Para poderlo resolver. Bien, entonces ahorita ya tienen todo un abanico de posibilidades para resolver integrales, ya son unos máster en derivadas, entonces ya podemos entrar al tema de ecuaciones diferenciales. Yo ya puedo estar más tranquilo, que ya van a poder resolver cualquier integral y no va a ser un problema la integral, ¿sí? Porque si retomamos los temas, uno de los problemas de integrales es derivar. Y cuando pasamos a ecuaciones diferenciales, el problema no está en ecuaciones diferenciales porque la metodología es sencilla. El problema está en saber integrar lo que nos queda.
porque se ocupan integrales para despejar. Entonces, el problema radica en integrales, ¿sí? Entonces yo ya puedo estar tranquilo que ya no va a haber ningún problema. Podemos ver ecuaciones diferenciales, explicar la metodología, y al llegar a integrales me voy a sentar y cuánto me da esta integral y cuánto me da esto y cuánto me da aquello, y ya podemos avanzar sin ningún problema, ¿verdad? Bueno, entonces, como todavía no sé si alguien me va a poder cubrir el sábado, voy a avanzar con la parte teórica de la explicación de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Si alguien me llega a cubrir, pues va a ver los métodos, ¿no? Pero hay que explicar la parte teórica. Ecuaciones diferenciales. Bien. Vamos a hablar ahorita general, ecuación diferencial general. Pues platiquen ustedes, ¿qué se acuerdan de ecuaciones diferenciales? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo nacen? Es una ecuación formada por una función y sus derivadas. Muy bien, es una función que se forma por ella misma y sus derivadas. Eso es muy correcto. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan de ecuaciones diferenciales? Hay muchos fenómenos que se explican con ecuaciones diferenciales, ¿no? Hay muchos fenómenos. ¿Como qué tipo de fenómenos? Podría ser vida media, o también hay unos de economía, ¿no? El de la tasa de incremento, etcétera. Ok. No me acuerdo cómo se llaman esos. Bien, ya vimos la parte derivada, entonces ya entendemos eso de tasa de cambio, razón de cambio, ya lo entendemos, ya comprendemos de dónde viene esa parte. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Para qué me sirven las ecuaciones diferenciales? Pues permite expresar problemas como, por ejemplo, en función del tiempo, cosas como estas, ¿no? Ok. Pero no Para las modelar usamos. sistemas, Modelar eléctricos también. sistemas eléctricos también, modelar sistemas. Para los que van a control, esto ya lo deben de saber. ¿Para qué me sirven las ecuaciones diferenciales? Toda la teoría de control en tiempo continuo, ¿en qué dominio está? Sí. ¿Mande? Dominio Z, dominio. En medio del tiempo. En tiempo. ¡Hala! Si no lo sabe, ya de plano, es lo básico de control. O sea, es lo primerito de control. Toda la teoría de control en tiempo continuo, ¿en qué dominio está? Los controladores y todo este rollo, ¿en qué dominio está? ¿Laplace? Exacto. La función de ¿cuál es La la frecuencia. diferencia? Sí. Laplace. ¿Cuál es la definición de función de transferencia? Ay, No me acuerdo. La relación entre la transformada de la salida con la entrada. Exactamente. La relación es un cociente de la transformada de Laplace de la salida entre la entrada. Y eso modela un sistema. Dinámico. Exactamente. ¿Sí? Toda la parte de control en tiempo continuo está en Laplace. Para que tú puedas analizar polos y ceros, diagramas de Bode, Nyquist, bla, 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 bla. Laplace. Necesita la función de transferencia y la función de transferencia está en Laplace. Por ahí dijeron en tiempo discreto. Eso es la transformada Z. Y eso se hace en control en tiempo discreto. Cuando estás en tiempo discreto aplicas la transformada Z y estás en el dominio de Z. Pero en el control en tiempo continuo está en el dominio de Laplace y eso es por parte a las respuestas en frecuencia, como lo mencionaron por ahí, ¿no? Entonces, de forma general,
Una ecuación diferencial me sirve para modelar un sistema dinámico. ¿Por qué dinámico? Y esto se entiende de volada con una derivada. Si algo es continuo es una recta. ¿Qué valor tiene la pendiente en una recta? En una recta Cero. no hay cambio. Entonces, si no es un sistema que no cambia, que no es dinámico, pues no puedes calcular una ecuación diferencial porque para empezar, la definición, como lo dijo su compañero, es la función, su propia función y sus derivadas. Entonces, si tú tienes la función en una línea recta, bueno, en una constante y la derivas es cero, entonces no tienes una ecuación diferencial, ¿no? Tienes que modelar sistemas dinámicos. Muy bien. Por ahí mencionaron circuitos eléctricos, mencionaron sistemas mecánicos, de todo lo que se mueva. ¿Sí? ¿Cuál es la definición del voltaje? La definición pura del voltaje. Diferencial de potencial. Pero ¿cómo funciona el voltaje? ¿Qué es lo que se mueve? Electrones. Electrones. Están en movimiento. Ya hay un cambio. ¿Sí? Tengo un sistema de un péndulo. ¿Qué es lo que hago? Lo suelto. Empieza a moverse. ¿Un péndulo de qué orden es su ecuación diferencial? ¿No? Bueno, ahorita lo vamos a ver. De orden 2. Bien. Entonces, las ecuaciones diferenciales me modelan sistemas dinámicos, sistemas en movimiento, porque llevan derivadas de su función, y si la derivada es cero, pues no tienes una ecuación diferencial. Se aplica en cualquier área que se les ocurra a las ecuaciones diferenciales. Como bien lo dijeron, crecimiento poblacional, creo que alcancé a escuchar. Eso de crecimiento poblacional, lo que es una ecuación diferencial bastante conocida, la población no importa. Pueden ser vacas, pueden ser cabras, pueden ser bacterias, pueden ser seres humanos, pueden ser lo que quieras. La P de población es lo que tú le quieras dar el significado. Está de forma abstracta escrita. ¿Sí? Pero la población puede ser de cualquier tipo. ¿Sí? Normalmente se usa en química. ¿Sí? Hay ecuaciones para el crecimiento del pasto. Hay ecuaciones de crecimiento bacteriano para el vino. Hay una ecuación diferencial del añejamiento del vino, sí lo hay. Con una ecuación diferencial saben cuánto tiempo debe estar en esa barrica para obtener cierto grado de alcohol, o etcétera, etcétera, etcétera. Hay una ecuación diferencial que modela eso. ¿Sí? Desconozco la parte química porque no soy químico, pero no sé si la cantidad de bacterias aumenta o disminuye, o no lo sé, pero sucede un cambio en la solución que lo modela una ecuación diferencial. Un perito, cuando se muere alguien, a través del enfriamiento de Newton, de la ley de enfriamiento de Newton y otras cosillas, puede determinar cuánto tiempo lleva muerto una persona, ¿sí? Etcétera, con la cantidad de carbono 14 puede identificarlo en los huesos, cuánto tiempo lleva un fósil, ¿sí? Ahí ya tirado. Para todo. Te pueden modelar el llenado de un tanque. ¿Y por qué me pueden modelar si el tanque no se mueve? Sí, pero se cambia la altura. Conforme va entrando agua, la altura, la columna de agua va cambiando. Ya es un sistema dinámico. Me pueden modelar un péndulo invertido. ¿Sí? Infinidad de aplicaciones. Me sirve para modelar sistemas dinámicos. Si algo no se mueve, está complejo modelarlo. ¿Sí? Bien. Entonces, para eso me sirven las ecuaciones diferenciales. Y su definición es de que debo tener implícito la función y sus derivadas, etcétera, ¿no? Función y sus derivadas. Eso me lleva a una ecuación diferencial. ¿Sí? Las ecuaciones diferenciales, me está acabando el tiempo, a su vez, ¿cómo detecto el orden de una ecuación diferencial? Por ejemplo, ¿de qué orden es esta? En 2. Ah, no.
2. Es de orden. ¿De qué orden es? De orden 2, ¿no? ¿Por qué de orden 2? Porque es la segunda derivada, ¿no? derivada. Exactamente. Es un punto importante. El orden te lo da el grado mayor de la derivada. Es algo homólogo al grado. El grado es en exponente, es algebraico. ¿Sí? Y el orden es la cantidad de derivadas en un término. Este tiene orden 2. ¿Por qué? Porque tiene segunda derivada. Este es de orden 1. Sin embargo, tal cual como en un polinomio, se toma el de orden mayor. El de orden mayor es el 2, por lo tanto, toda la ecuación diferencial es de orden 2. Es como cuando tienes un binomio al cuadrado. Grado 2, grado 1, grado 0. ¿Cuál es el mayor? Grado 2. Esto es un polinomio grado 2. Lo mismo. Pero acá el orden te lo indica las derivadas, ¿no? Entonces ya vimos la parte del orden. Podemos identificar las ecuaciones diferenciales respecto al orden. Y respecto al orden van las soluciones. El primer tema que vamos a ver de orden 1. Vamos a ver 6 soluciones del orden 1. ¿Sí? O sea, de estas. Así. Bien. Ahora vamos por la parte de linealidad. Lineal y no lineal. ¿Cuándo una ecuación diferencial es lineal? Cuando tenía la forma de x1 multiplicado por una constante más, o sea, no está elevado a exponente. No está elevado a exponente. O está dentro de un coseno seno. De una función. ¿Qué más? ¿Falta una? Tampoco, No tiene una potencia, no está dentro de una función y falta una. tampoco está dentro de un exponente. No, falta otra. Esa es la del exponente. Que no tenga grado, que no tenga exponente. Ajá, grado es algebraico. Que no esté dentro de una función y falta una. Que no sea haya positivo Multiplican su... entre sí. Cuando no haya productos de variables que me interesan, dependientes, ¿no? Por ejemplo, ¿esta es lineal o no lineal? Con respecto a x es lineal. Entonces, ¿es lineal o no es lineal? Ustedes digan. Sí, ¿Mm? sí es. Fíjense bien, ¿cuál me manda? ¿Cuál es la variable que me interesa? ¿Y o x? X. X. La variable que me interesa me la da la derivada. Todo lo que no sea x, para este caso, es constante y no me importa. ¿Sí? Entonces, para este caso es lineal. ¿Por qué? Porque la variable que me importa, que es x, o x', o xb', o las sucesivas, no tienen productos entre ellas, ni está elevado a un término, ni está dentro de una función. Vamos a ver qué pasa con esta. ¿Y esta? Esa ya no, porque está multiplicado por un logaritmo de la función de x. Así es. Esta ya no es por dos cosas. Una, hay un producto entre ellas. Me importa la x. Y hay un producto entre ellas. Logaritmo de x por x'. Hay un producto. Ya no es lineal. Por esa razón. Y por otra razón, porque la variable que me importa está dentro de una función. En este caso está dentro del logaritmo. Es el argumento de una función. Tampoco es lineal. ¿Ya está? Esa sí es lineal. ¿Qué dicen los demás? Sí. Ah, no, porque... No, es que no es una derivada, ¿no? Es un exponente a la 2. Este es un x al cuadrado. Entonces, ¿es lineal o no es lineal? No, no es lineal. No es. No. No es lineal. ¿Por qué? Aquí no tengo productos y no tengo ningún exponente. Perfecto. Logaritmo de y no me interesa, porque lo que me interesa es x. X', excelente. Pero el último término tengo x al cuadrado y resulta que x es la que me importa. Xb' y x'. Está elevado al cuadrado, tiene un grado. Entonces, no es lineal. Sencillo.
¿Y ya está? Tampoco por el coseno de X. La variable que me importa es X, está dentro de una función, entonces ya no es lineal. ¿Y ya está? No por el cuadrado. No. La x biprima está elevada al cuadrado, no es lineal. ¿De qué orden es esta ecuación diferencial? 2. De orden 2. ¿Y de qué grado? 2. 2. Muy bien. ¿Y ya está? Ese sí es lineal. ¿Es lineal? ¿Qué dicen los demás? Más lineal. Sí, sí. Sí. Sí, es lineal. Sí, es lineal, ¿no? Porque la que me interesa es la y, entonces el logaritmo de x no me importa, coseno de x no me interesa. Y me ubico las y, esta no está elevada a ninguna potencia, no está multiplicándose con otra función. Esta no está elevada a ninguna potencia, este es un grado, no está digo un orden, no está elevado a ninguna potencia, no se está multiplicando entre ella, y lo mismo esta, ¿no? Entonces es lineal. Muy bien. ¿De qué orden es? 2. Orden 2. ¿De qué grado? 0. 1. 1. Sí. 1, ¿no? Muy bien, lineales y no lineales, de forma rápida, de todos modos en el manual viene más explicado. Y van las homogéneas y no homogéneas. ¿Alguien sabe la diferencia entre una homogénea y no homogénea? Igual a 0 o igual a otra cosa, ¿no? Igual a Una una función. Por ejemplo, x' más el seno de y igual... Bueno, la voy a escribir de fórmula general mejor. Aquí puede ser constante o variable, ¿no? A de x, b de x, c de x. Lo voy a escribir bien. Okay. Estos pueden ser variables o constantes, ¿no? Los coeficientes. Eso ya depende. Lo que importa es que si del lado derecho de la igualdad f de x es diferente de 0, no es 0, es no homogénea. Es no homogénea. Cuando f de x es igual a 0, es homogénea. ¿Sí? O sea, cuando esto es igual a 0. Y digan ustedes, ¿qué diferencia hay en un sistema? ¿Qué diferencia tengo entre un sistema homogéneo y no homogéneo? Esta f de x, ¿qué me representa físicamente? ¿Qué me representa? Los de control lo deben de saber. En general todos debemos de saberlo. ¿Qué me representa esa función? Que algo esté afectando al sistema, ¿no? Que algo está afectando al sistema. Lo está como modificando. Exactamente. Esta función f de x me da lo que afecta al sistema o cómo lo excito. Por ejemplo, no es lo mismo que yo tome el péndulo, lo arrastre y lo suelte, se va a mover por su propio peso, a que yo lo agarre, lo cargue y lo aviente. No es lo mismo que lo suelte, a que lo tome y lo aviente, le aplique una velocidad y una fuerza. Cuando yo hago esto, estoy excitando el sistema con una fuerza externa, eso es la f de x. La parte no homogénea es la fuerza externa que afecta a mi sistema. Tengo un masa resorte, lo cuelgo y lo suelto. Va a empezar a vibrar por su propio peso. Tac, 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 ¿no? No es lo mismo que yo lo suelte a que yo agarre y lo jale. ¡Pum! ¿No? Pues el que yo lo jale y lo suelte, esta f de x. ¿Sí? No es lo mismo que yo deje caer el plumón a que yo lo aviente. ¿Sí se entiende esta función? La no homogénea. Sí.
¿Sí? Entonces, si tengo una ecuación diferencial, por ejemplo, del péndulo igual a 0, no es que no se mueva, no es que sea estático, es que se está moviendo por su propio peso. Pero si lo tengo igual al coseno de x, por ejemplo, si la ecuación diferencial del péndulo linealizada, la ecuación del péndulo lineal, esta es igual a 0, yo tomo el péndulo y lo suelto. Pero si tengo esta ecuación del péndulo lineal, esta ya es linealizada, igual al coseno de teta, quiere decir que con una fuerza que se puede modelar con el coseno de teta lo estoy empujando, o lo estoy excitando, lo estoy alterando. ¿Sí? Esta es la homogénea, no homogénea. Y este término de no homogeneidad me da exactamente eso, una fuerza externa que afecta a mi sistema. ¿Sí se entiende esa parte? Sí. Sí. Entonces, vamos a dejar la clase hasta acá, ya son las 11 en punto. Y yo les estaré avisando.